Que la paz del Señor sea con nosotros y con la familia que nos ofrecemos en el día a día para mirar a Dios en nuestra rutina diaria. Mis hermanos, el Evangelio está chiquito, ahí te lo dejo arriba. Léelo, por favor, y para empezar, acostumbrarnos a leer la palabra de Dios. Bueno, el Evangelio nos presenta, es una secuencia la de ayer, que Jesús regresa a su pueblo. Y unos jóvenes trajeron a un paralítico y se lo presentaron. Y Jesús dijo, no te preocupes, tus pecados son perdonados. Y empezaron a hablar los escribas, los sacerdotes, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Y Jesús les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y vete. Vamos a entrar en contexto en este evangelio. Es una realidad muy presente que tenemos hoy. Jesús nos quiere decir que la consecuencia de todos los males del ser humano es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos pone una barrera entre Dios y el hombre. Entre Dios y tú, el pecado te pone una barrera que no puedes disfrutar del amor de Dios. De la misericordia de Dios está ahí, el amor de Dios está ahí, pero tú no lo disfrutas, cortas la línea. Y el pecado, el padre del pecado es Satanás, porque es una mentira. El pecado nos hace sentir dioses. Y por eso los movimientos que hay ahorita, todos los abortos, eutanasias, todo eso es pecado. Y tú y yo, mi hermano, que estamos cerca de Dios, tenemos que tener esa línea viva, correcta. ¿Cómo? A través de la confesión. Jesús da esa potestad al sacerdote en la confesión. Da la absolución. Al recibir nosotros la absolución es una caricia, un amor, una misericordia de Dios, nos acaricia el corazón. ¿Por qué? Porque nos pone en línea con Él. Por eso es importante, católico, que nos acerquemos a la confesión. Jesús instituyó, y hoy en este evangelio al finalizar dice, dejó esta potestad a los hombres de perdonar pecados, de ponernos en línea con Dios. ¿Y sabes por qué es importante? Mis hermanos, el peor pecado que hoy en día tenemos, todo el mundo, hasta nosotros que estamos según esto siguiendo a Dios, o estamos intentando seguir a Dios de cerca, es la indiferencia. Vemos tantos muertos de COVID, y ya subió el número, pero nadie hace una oración por los que murieron, por los familiares de los que murieron. Oh, en Guanajuato mataron a 24, híjole, nomás queda como noticia. Y eso somos tú y yo que estamos cerca de Dios, no elevamos una oración por nuestros hermanos, los LGTB que están extraviados, o de los que están apoyando el aborto, no hacemos una oración por ellos. La indiferencia está matando a la humanidad. Y la indiferencia es porque no tenemos a Dios en nuestras vidas, no vivimos cerca de Dios. Porque Dios dice, amarás a tu hermano. Le darás a tu hermano un vaso de agua, le darás de comer. Y nosotros pasamos por las calles y vemos gente sufriendo al lado. No sabemos si tiene COVID, si tiene hambre, si tiene sed. Y nosotros pasamos. Muchos decimos, no, mira, ahí viene este pedido, seguro que tiene hasta una casota, mejor no le doy. Hay que hacer lo tuyo, darlo para Dios. Lo ves ahí, es una oportunidad que tú te da para que tú le des algo y que tú estés cumpliendo el mandamiento de amar a tu prójimo. Mis hermanos, hay que hacer oración por el hermano. Si vemos las lecturas de los evangelios de estos días que han pasado, nos presenta a Satanás como el padre de la mentira. Satanás entra al hombre, el hombre es bueno. En el de ayer, el hombre, las dos personas que se acercaron eran buenos. Satanás, la legión que tenían adentro eran los malos. ¿Y quién fue el que atacó a Jesús? ¿Quién fue el que le empezó a gritar a Jesús? Fue Satanás que estaba en ellos. ¿Quiénes son los que gritan contra la iglesia hoy? ¿Quién se mete a la iglesia a destruirla? Son mujeres, feminismo, que no existe feminismo porque es un complemento, hombre y mujer. Pero la sociedad está poniendo un odio contra el hombre. ¿Por qué? Porque así no se va a tener una familia perfecta, porque la mujer se va a sentir superior al hombre o igual al hombre y no va a poder funcionar. Es un complemento para poder caminar. Mis hermanos, hay que luchar contra el pecado más fuerte, que es la indiferencia, que es el no importarnos lo demás. Lo vemos como noticia, no, hay que verlo como Dios quiere, con amor. No podemos hacer mucho, pero oración es lo más importante que le puedes dar a una persona. Hay que hacer oración por nuestros hermanos. No verlos, no señalarlos como, qué pecador, mira cómo es. No, ellos son buenos. Satanás, que es una persona que tiene poder, mucho más poder que nosotros, pero mucho menos poder que Dios. Y Dios nos enseñó cómo vencer esas tentaciones en la palabra y confiando en el amor de Dios y en su misericordia. Y nos dejó la arma de todas armas, la confesión.
hermano cristiano católico, acércate a confesar, porque somos menos los que nos confesamos. ¿Y sabes por qué es importante confesarnos? Porque muchos no se acercan a Dios porque creen que el pecado los va a esclavizar. No, pues es que la iglesia prohíbe muchas cosas. No, 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 yo quiero ser libre. Y es al contrario, el pecado te hace esclavo. El confesarte te hace libertad. Vamos a ver por qué. Un ejemplo, si tú tomas mucho, es pecado. Si tú te confiesas regularmente, dejas de emborracharte, ¿quién va a ser libre? Tú, de la borrachera. Y así todos los pecados empiezas a ver que te forman una cadena grande que empiezas a arrastrar. Que si tienes muchas mujeres es pecado. ¿Por qué? Porque después ya no vas a saber ni qué tienes. Y si tú te empiezas a confesar y acercándote, confiando en la misericordia de Dios y acercándote a comulgar, vas a dejar todo eso y vas a ser totalmente libre. Entonces el pecado es al revés. El pecado te esclaviza porque te llena de cosas del mundo y tu mente se queda en el mundo. Nosotros tenemos la confesión para pensar en la vida eterna, para pensar en el amor de Dios y pensar en su misericordia. Acerquémonos a confesar. A ese sacramento hay que empezar a frecuentarlo más. Porque muchos se acercan a comulgar sin confesarse. Y déjame decirle, están agregando un pecado mucho más feo y más grande, porque no estás dándole el honor y la gloria a Dios. Primero confesarte, aunque dice que una vez al año, hay que hacerlo aunque sea una vez por mes. ¿Por qué? Porque ahí nosotros recibimos más cosas, amor, misericordia de Dios, presencia de Dios, que lo que dejamos, el pecado o lo malo. Es más lo que nosotros recibimos en la absolución. Mis hermanos, cuento con tu oración y cuento con la mía. Hay que orar. No es el hombre el malo, es Satanás que está en el hombre. Pero el pecado es que nosotros dejamos vacío nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, y Satanás entró. Dejamos entrar a Satanás en lugar de pedirle a Dios que entre nosotros, porque Dios sí nos respeta, Satanás no. Que el Señor nos bendiga. Hay que hacerle ganas. Orar por el hermano, porque solo así vamos a caminar.